Usted busca en su Biblia y me acompaña ahí a Lucas capítulo 1. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Lucas capítulo 1. Amén. Amén. Bien. ¿Cuántos tienen todavía? Lo orábamos ahorita, pero que usted me pueda decir, yo estoy seguro que todos, pero vamos a ver, vamos a hacer una encuesta. Milagros, por decirlo así, pendientes en la oración. Que todavía Dios, bueno, yo estoy orando, pero Señor, no lo he visto todavía. Sí, yo soy la única, ¿no? Que hay varios, los pastores, ok. Tenemos varios milagros pendientes en la oración, anhelos que hay en el corazón que quizá todavía no hemos visto, anhelos financieros, sentimentales, en la salud, materiales, amén, ministeriales también con tu grupo vida. Señor, yo quiero crecer, yo quiero aprender a orar, yo quiero hacer algo, cosas por las que hemos estado orando, pero que Dios a lo mejor todavía no ha contestado. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto en Lucas 1. Comienzan los primeros versículos en las salutaciones de Lucas y dice el versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo. Digan conmigo, no tenían hijo. Dígale al que tiene al lado, no tenían hijo. Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Diga ahora conmigo, no temas. Y diga esto también, si lo está leyendo conmigo, porque tu oración ha sido oída. Tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo. Aún desde el vientre hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de Israel, e irá delante de él con espíritu, le da toda la promesa de lo que va a ser Juan, lo que va a representar Juan. Versículo 18 dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Diga conmigo, a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. ¿Qué tal si oramos antes de seguir con esta palabra? Ahí usted inclina su rostro. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra. Gracias porque, como lo habla tu palabra, ella es viva y eficaz. Gracias porque tu palabra nos da vida, tu palabra nos sustenta, tu palabra nos levanta, amado Dios. Hoy te pedimos que esta mañana tú puedas hablar a nuestro corazón. Dile ahí en tu lugar, Señor, habla a mi corazón. Hoy yo dispongo mi vida, dispongo mi corazón, mi alma, mi espíritu para recibir lo que tú quieres hablar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. El mensaje de hoy se llama En su tiempo y no en el mío.
en su tiempo y no en el mío. Esta palabra yo la compartía hace unas semanas en el grupo Vida, porque me ministró tanto cuando la leí, ya hace más o menos varias semanas que estuvimos en el libro de Lucas. Y yo entendí a través de ella que muchas veces no se trata de nuestro tiempo, sino del tiempo de Dios. Salmo 41 dice lo siguiente. Se lo busco rapidito. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente. Más allá quizás de que en este tiempo en tu vida haya un argumento, haya pecado, haya incredulidad, o simplemente que esa oración que tú has levantado al Señor no sea la voluntad de Dios. Y obviamente con esto no quiero decir que no tenemos que revisarnos, que no tenemos que santificarnos, que no tenemos que, como que renunciar a cosas específicamente, pero hay un detalle a veces en la oración que no es contestada y es el tiempo. Es el tiempo de Dios, y esto lo vemos con la vida de Zacarías y Elizabeth. Comenzando el libro de Lucas, cronológicamente en los evangelios fue como el primero, ¿sabe? Él se encargó de recopilar toda la información previa al nacimiento de Jesús, y antes de que el Señor comenzara con este milagro de lo que fue el nacimiento de Juan, desde el libro de Zacarías hasta lo que fue el comienzo del Nuevo Testamento, pasaron 400 años en los que el Señor no se manifestó con el pueblo de Israel. 400 años de silencio donde ellos no vieron, quizás esas grandes obras que Dios hacía, que bajó fuego del cielo, hubo milagros, se abrió el mar en dos. Ellos no vieron mucha respuesta ni mucha manifestación de Dios en ese periodo. Y en ese tiempo Zacarías era sacerdote y ejercía su servicio en el altar de oro, que era un altar destinado a la oración. Ahora sí nos vamos. Yo más o menos como que decía, Señor, este milagro, ¿y por qué la incredulidad de Zacarías si era un hombre que dice que era fiel, que te servía, era sacerdote, era de la tribu de Leví, servía en un templo de oración y todavía no había visto una respuesta? Pero imagínense que en medio del servicio, y lo vamos a hablar más adelante, ¿qué se iba a imaginar el que en medio del servicio o que en medio de ese periodo tan largo de silencio de Dios, el Señor se iba a complacer o iba a empezar a manifestarse con milagros a través de su vida, a través de su familia? Es decir, que en este tiempo en el que había silencio, Dios escogió a Zacarías. Aunque él pensó, y su esposa Elizabeth, que su oración no estaba siendo escuchada, Dios se manifestó. Ellos eran justos delante de Dios, lo dice el versículo 6. Ambos, los dos, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es decir, que ellos eran buenos siervos de Dios, es decir, que se santificaban. Si tú no ves hoy, Señor, yo oro, yo me santifico, yo estoy apartado, trato de estar apartado del pecado, quiero que tú te muevas, yo hago los devocionales, yo estoy al día con la Biblia. Entonces, ¿qué pasaba o qué pasa en mi vida? Y lo vamos a ver ahorita, ¿no? Si quizás nos vemos reflejados en ellos, fieles, servidores. ¿Cuántos aman servir al Señor? ¿Cuántos aman la casa del Señor? ¿Cuántos aman la oración? Amén. ¿Cuántos aman al Señor? Y entonces, ¿cómo nos hemos sentido cuando Dios en un tiempo no responde esa oración? Cuando Dios en un tiempo en el que nosotros queremos, Señor, yo quiero, no sé, si nos vamos al área sentimental, que a veces cuando estamos solteros es la que más, como que, Señor, ¿cuándo? Pero en el tiempo que yo quería, Señor, este es el año, y en ese año no sucedió nada. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo sigue tu fe? ¿Cómo sigue tu actitud? ¿Cómo sigue tu servicio, tu compromiso con el Señor? O si estás orando entonces por un milagro familiar o por un milagro en la salud. Señor, sáname, y no ves el milagro. Señor, quita esta afrenta, quita este dolor, y no ves el milagro. ¿Cómo se mantiene tu fidelidad y tu servicio al Señor? ¿Nos podemos relacionar con eso? ¿Amén? ¿Sí? Ok. Pasaba entonces que era el tiempo de Dios y no era el tiempo de ellos. En el versículo 13, cuando el ángel se consigue con él, dice, tu oración ha sido oída, le dice a Zacarías el ángel. Y quizás esta había sido por mucho tiempo la oración
de él y de su esposa, una oración ferviente que había ido perdiendo la pasión, una oración ferviente que con el pasar del tiempo de ellos ya se habían como que resignado, pero ya el Señor la había escuchado. Dile a la persona que tienes a tu lado, ya el Señor escuchó tu oración, ya el Señor te escuchó a ti. Amén. Y me impacta mucho que dice que ellos eran justos delante de Dios. Es decir, que la circunstancia para ellos, lo que era la esterilidad, a ellos no les robó, no les robó su propósito, porque Zacarías seguía sirviendo. Dice que ellos eran justos delante de Dios y que eran irreprensibles. No les robó su propósito, no les robó su integridad, no les robó su santidad, su servicio y obviamente no les robó su relación de matrimonio. ¿Cómo hemos estado nosotros en este tiempo cuando no hemos visto lo que queremos ver en el tiempo en el que se lo pedimos al Señor? Podemos decir lo mismo, Señor, no he visto el esposo, no he visto la conversión de ese familiar, no he visto mi sanidad, no he visto, bueno, yo oro, invito gente, pero no termino de concretar un ministerio. No he visto algo que yo anhelo, no he visto un cambio en Venezuela, no he visto un cambio en la nación quizás. Pero ¿cómo está entonces tu situación? Podemos decir que somos irreprensibles, que somos justos delante de Dios, así como lo era Zacarías y Elizabeth. O más bien, bueno, no, yo quiero irme del país, Señor, yo estoy buscando ya cómo salir, que me patrocinen, es lo que están haciendo ahorita en los Estados Unidos, que me llamen, me piden, yo me voy. Bueno, Señor, me salió, es tu voluntad, y me voy. O dejo de venir, o llego tarde, o no voy al grupo vida, o me rindo con ese familiar, y entonces más bien lo que hago es que, bueno, Señor, ya Jehová dio, Jehová quitó, ya tú no vas a hacer nada, y me rindo, y dejo de servir, y dejo de apasionarme. Entonces, ¿cuántos de nosotros podemos decir que podemos permanecer? Que el enemigo ni la circunstancia nos ha robado el propósito, integridad, ni la santidad, ni nada, a través de una respuesta que Dios todavía no nos ha dado. Que la primera señal de retraso no te desanime, hermano. Que la primera señal de retraso de esa petición, de esa oración, de ese anhelo que tú quieres ver, no te desanime ni te saque del propósito de Dios. Que no te saque de aquello a lo que Dios te llamó en este tiempo. Amén. 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 Les quiero compartir 3 o 4 puntos de lo que podemos aprender o qué podemos hacer viendo el testimonio y el ejemplo de Zacarías y de Elizabeth. Amén. Y yo voy a lo primero en el versículo 5 y 6, que se los leí ahorita. Dice, el sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y lo primero que yo veía que necesitamos hacer o que ellos hacían es buscar al Señor, es buscar a Dios. Y tú y yo ya sabemos cómo buscarlo. Si tú vienes por primera vez hoy, estoy segura que quizás ya te lo imaginas. Y si no lo sabes, lo vas a saber. ¿Cómo lo buscamos? A través de la oración y a través de la palabra. Amén. Dice que ellos andaban irreprensibles en los mandamientos de Dios. ¿Y cómo yo conozco cuáles son esos mandamientos? A través de la palabra. La palabra va a ser lo que a ti se sustente. La palabra va a ser lo que a ti en el día malo, en el día de la adversidad, tú puedas decir, no, bueno, estoy pasando por esta circunstancia, pero Dios me dijo aquí esto y aquello. Dios me dijo que Él es mi fuerza y mi fortaleza. Dios me dijo que Él es mi amparo. Dios me dijo que para Él no hay nada imposible. Lo dice acá mismo en el versículo 37. Para Dios no hay nada imposible. Dios me dijo. Eso va a ser lo que te mantenga firme. Cuando tú comienzas a buscar al Señor a través de la oración y lo encuentras también en la palabra, hermano, nada te va a mover. Y yo quiero que quizás podamos revisar hoy los momentos en los que hemos estado débiles, en los que la circunstancia ha venido y tú has pasado por tu mente, no, hasta aquí llegué yo. Señor, si tú no hiciste nada, ya Dios no quiere nada conmigo, ya Dios no me responde, ya Dios. ¿Cómo estaba tu fe en ese momento? ¿Cómo estaba tu contacto con la palabra, tu intimidad, tu cercanía con Dios en ese momento? ¿Y cómo ha estado en los momentos en los que sí has conquistado cosas?
en los momentos en el que Dios sí se ha manifestado, en el que ha visto que la mano de Dios se movió a tu favor. Yo estoy seguro que vas a encontrar algo que era la palabra. Yo estaba bien, yo estaba en mi mejor momento, yo leía, yo no me atrasaba, yo anotaba, yo confesaba la palabra y el milagro ocurrió. Pero cuando quisimos buscarlo en nuestra fuerza, cuando quisimos buscarlo, ¿sabe?, en lo natural, o bueno, Señor, yo voy a orar porque lo necesito, y te olvidaste de todo lo demás y orabas por necesidad, ahí no pasó nada, te frustraste, nos frustramos y Dios no se movió. Amén. Ser irreprensible es caminar bajo el temor de Dios. Y eso no lo podemos hacer si no le buscamos primero. Eso no lo podemos hacer si no le amamos. Si yo no amo a Dios, no puedo caminar bajo el temor de Él. No puedo dejar que Él se manifieste. Y cuando yo camino en ese temor de Él, entonces yo sé, bueno, Señor, no, yo sé que esto a ti no te agrada. Yo sé que aquello tampoco te agrada. Yo sé que, y el mismo Espíritu Santo va, ¿sabe? Como que eso dentro de ti que te dice, te pone esa inquietud de, Señor, no. A ti no te agrada, en cosas pequeñas, en detalles pequeños, pero que te llevan a ser una persona irreprensible. Y para caminar en eso necesitamos conocer cuáles son esos mandamientos, como le decía ahorita, teniendo contacto con la palabra y en la oración para que venga ese convencimiento del Espíritu Santo. Amén. Lo segundo que necesitamos hacer es reconocer mi necesidad, reconocer mi milagro. El versículo 7 dice, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Para que venga un milagro necesita haber una necesidad de milagro. Amén, ¿cierto? Si yo no tengo una necesidad de sanidad, entonces Dios no me va a sanar. Así de sencillo. Si yo necesito ver un milagro de sanidad, primero tiene que haber esa necesidad. Y Dios no nos va a dar algo por lo que nosotros no estemos orando tampoco. Por algo por lo que nosotros no estemos pidiendo, algo por lo que nosotros no hayamos levantado nuestra voz a Él. Filipenses 4:6, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Dile al que tienes al lado una vez más, oren por todo, ora por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Entonces, cuando yo reconozco mi necesidad y mi milagro, ¿cuál es el milagro que yo necesito? ¿Cuál es la necesidad que tengo? Yo voy a ir corriendo a la oración. Yo voy a ir corriendo, Señor, necesito esto, porque tu palabra dice que ore por todo, que te pida lo que necesito y que te dé gracias también por lo que tú ya has hecho. ¿Qué cosas ha hecho Dios que son dignas de darle gracias? Lo hacíamos ahorita en la oración. Señor, gracias porque lo primordial, lo más importante, lo mejor que ya tú pudiste haber hecho fue entregar tu vida para salvarme. Ya con eso, hermano, tú y yo tenemos todo. Ya si después de ahí, ya el Señor no responde absolutamente más nada, ya hay algo por lo que agradecerle y ya hay razones suficientes para servirle, para seguir adelante, para creerle, para seguir orando, porque eso es suficiente. El Señor, su salvación, el regalo de la vida eterna es suficiente. Amén. Y lo tercero, para ir avanzando, es servir a Dios con todo. El versículo 8 dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Es servir al Señor. Vea, ¿qué hubiese pasado si Zacarías ya hubiese bajado los brazos? Él no se imaginaba, ya él quizás en ese tiempo ya ni siquiera oraban por un hijo porque lo decía cuando el ángel se encontró con él. Bueno, pero ¿cómo va a acontecer que mi esposa se va a embarazar, que yo voy a tener hijos si ya yo estoy viejo, si ella es estéril, si ya el tiempo pasó? Pero ¿qué hubiese pasado si Zacarías, además de haber dejado un poquito esa oración o ese sueño, ese anhelo, pensando que Dios no había escuchado su oración o que Dios no lo iba a cumplir, él hubiese bajado los brazos de su compromiso con Dios?
Si él no hubiese estado presente el día que echaron suertes y le dijeron, Zacarías, te toca en este sacrificio, te toca a ti llevarlo. Te toca a ti entrar en el templo, te toca a ti, entregar el incienso en el santuario del Señor. ¿Qué hubiese pasado? No hubiese ocurrido un milagro, porque entonces el ángel no se hubiese encontrado con él. Dios no hubiese utilizado ese momento de intimidad, por así decirlo, ese momento cuando él entró en el santuario, cuando lo que representaba la presencia de Dios, Dios no lo hubiese podido utilizar para que el milagro ocurriera. Dios vio su corazón, Dios vio su compromiso, Dios vio su fidelidad y en ese momento ocurrió, cuando él no lo esperaba. Entonces, que nada nos robe lo más importante, que es nuestro amor y nuestra gratitud al Señor. Que esa gratitud al Señor pueda sobrepasar cualquier necesidad. Que esa gratitud al Señor pueda sobrepasar cualquier oración que tú pienses que Dios todavía no ha contestado, porque como te lo decía ahorita, ya Él nos dio lo más importante, para que tú y yo pudiéramos recibir esa vida eterna y ese perdón de pecado. El jueves lo compartí en el grupo Vida, en 1 Corintios 1, cuando Pablo habla que había, ¿sabes?, esa división, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy del otro, pero el capítulo 1 al final él termina diciendo que lo más importante es lo que ya Jesús hizo por nosotros, redención, santificación, ¿sabes?, ese perdón de pecado. Entonces, que nada nos robe ese servicio al Señor. Y por último, lo que necesitamos hacer, o lo que ellos hicieron, fue creer. El versículo 13 es quizás lo opuesto a lo que habla, ¿no? Pero dice que el ángel le dijo, no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Ahí él le da toda la promesa de lo que va a ser la vida de Juan. Y en el versículo 18, entonces él le dice, ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer de edad avanzada. El ángel le dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en el que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Y más adelante, en el versículo 36, dice, y aquí tu pariente Elizabeth, el Señor hablando a María, también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Necesitamos creer. ¿Alguna vez tú has orado? Quizás como esta primera parte en la que Zacarías respondió diciendo, bueno, Señor, yo necesito una casa, yo necesito sanidad, yo necesito o anhelo en la conversión de este familiar, necesito o anhelo un esposo, una esposa, cualquiera que sea la circunstancia o la situación por la que tú estés orando, que le hemos pedido a Dios, pero como que en realidad no creemos que Él nos va a responder. Bueno, Señor, yo necesito pagar una deuda, Padre, en el nombre de Jesús, pero por dentro como que, Señor, yo estoy orando para ver. Coloquialmente hablando, tú no lo dices, o sea, tú no lo dices, pero en el corazón está como que tu fe, como que sabes, no creo, no verdaderamente está esa fe, ese sentido de que tú vas a creer que Dios lo va a hacer, pero tú lo pones ahí, lo lanzas en oración, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces, eso era quizás lo que la reacción de Zacarías cuando el ángel le dice, pero ¿cómo? O sea, yo estoy orando, yo sé que mi esposa es estéril, estoy orando, pero yo sigo orando, pero ya yo sé que si ella es estéril no va a pasar. Y Dios se glorificó. Entonces, ¿qué le hemos pedido a Dios en este tiempo? Que necesitamos como reestructurar esa oración, inyectarle fe, verdadera fe, y esa fe a través de la palabra, como lo dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Para ver un milagro necesitamos fe. Por mucho tiempo, uno de los versículos que yo clamaba, que yo oraba siempre era Hebreos 11:1, porque dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Y era como que orando, Señor, es la certeza. Y si era orando por el esposo, en eso sabe que uno se mete orando, Señor. Entonces, Señor, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Señor, yo tengo la certeza, la convicción, no lo veo, pero yo tengo la convicción de que tú vas a traer a la persona. O si era por una sanidad, Señor, yo tengo la convicción de que tú lo vas a hacer. Si era orando por una discípula, Señor, la certeza de lo que esperamos, la convicción. Pero que sea algo, yo lo repetía y lo repetía hasta que empecé a creer y a entender lo que significaba esa palabra. Señor, es una certeza, algo que no, de lo que tú no tienes duda, de lo que tú no tienes duda de lo que Dios va a hacer. Y eso es la fe. La fe lleva también a que Dios mueva su mano a favor de nosotros. Entonces, que nuestra esperanza sea lo último que desaparezca. Que tu esperanza sea lo último que se vaya. Aunque tú ya lleves años orando por esa misma cosa. Aunque tú lleves meses, semanas, lo que tú consideras que era el tiempo en el que el Señor tenía que cumplir ese milagro, sigue creyendo, sigue teniendo esperanza. Y obviamente no quiere decir que no vamos a sentir, muchas veces lo sintieron ellos, que eran irreprensibles y justos delante del Señor. Yo no puedo decir que soy irreprensible delante del Señor. Por eso, gracias a Dios por la sangre de Cristo que nos lava, que nos purifica. No, pero si ellos entonces sintieron duda, que no quiere decir que no vamos a sentir duda ni temor, ¿sabe? Como que en algún momento no voy como que, ay, Señor, pero tú recuerdas la palabra y te levantas. Señor, tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer porque hemos visto las maravillas y las grandes cosas que ya Dios ha hecho con nosotros. Si te trajo aquí esta mañana, ya eso es una razón, eso es un milagro. Si te trajo acá. O recordar la primera semana en la que vinimos, Señor, eso es un milagro. O que la persona que te invitó recuerde, oye, el día que yo invité a María, el día que invité a Francelis, el día que invité a alguien, o el día que el Señor te trajo, eso fue un milagro. Dios hizo algo y lo que Dios ha obrado en ti desde el momento en el que llegamos acá hasta ahora. Sea hoy, haya sido la semana pasada, haya sido un año, haya sido en mi caso ya casi 15 años que llegué acá a la iglesia y recordar todo lo que Dios ha hecho y las cosas que aún faltan por ver. Amén. Entonces que la voz de Dios, que sus promesas hablen más fuerte que lo externo, hablen más fuerte que la voz del enemigo que te quiere venir a decir eso no va a pasar, que te quiere decir tu familia no se va a convertir, ese esposo, esa esposa no va a cambiar, esa sanidad no va a venir. Hermano, y si eso no viene, que en medio, o sea, aunque eso no venga, que tú sigas alabando y glorificando el nombre de Dios, porque Él es fiel. Que tú sigas recordando que Dios es fiel y que nada se escapa de sus manos. Y que aunque nosotros pensemos que, como lo dice la palabra, que muchos tengamos su promesa por tardía, saber que su tiempo es perfecto. Que su tiempo llega y que esa promesa o que esa respuesta va a llegar en el momento en el que tú lo necesitabas y no en el momento en el que tú lo querías. Porque quizás si Dios te daba esa bendición, esa sanidad, esa provisión, en el tiempo en el que tú lo querías, no sabes si eso te pudo haber sacado de su propósito, si eso te iba a llevar a dejar de depender de Él. Y Dios está trabajando algo en ti. Amén. Obviamente, lo vuelvo a repetir, esto no quiere decir que no haya que revisarnos. Señor, bueno, si no ha respondido, bueno, algo en el carácter, un pecado, un argumento, algo que yo tenga que por ahí no va. Pero que obviamente que no sea eso lo que te detenga o lo que detenga a Dios de manifestarse y de que tú veas esa promesa cumplida. Amén. Ve el versículo 58 ya para terminar. Dice... 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. 58. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Cuando Dios responde, hay gozo, hermano. Cuando Dios responde, hay alegría. Cuando algo viene de parte del Señor, estas características lo acompañan. Amén. Entonces que tu esperanza sea lo último que se pierda. Dile al que tienes al lado, hay esperanza para tu milagro. Hay esperanza para tu milagro. Y es en su tiempo, dile, es en su tiempo y no en el mío.
Vuélveselo a decir con fe, creyendo. Es en el tiempo de Dios y no en el mío. Amén. Le da un fuerte aplauso al Señor. Amén. Y nos ponemos de pie para orar. Que ahí en tu lugar tú puedas recordar qué oración, qué anhelo, qué promesa inclusive que el Señor te haya dado, has dejado de creer en este tiempo. Y que podamos volver a levantar esa oración y decirle, Señor, yo sé que tú has escuchado las veces que yo he levantado mi voz a ti. Amén. Ahí levanta tus manos lo más alto que puedas, en adoración. Señor, hoy te damos tantas gracias, porque tu palabra no vuelve vacía. Dile ahí, Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias porque no sé qué sería de mi vida si tú no hubieses llegado. Gracias por todas las oraciones que tú sí has contestado. Gracias por todo lo que tú, en las cosas en las que tú sí te has manifestado y en las que te manifestarás. Señor, gracias porque tú eres fiel. Gracias, amado Rey, porque sabemos que tu promesa nunca llega tarde. Y ahí en tu lugar que tú le puedas decir, Señor, hoy vuelvo a levantar una oración por este sueño, por este anhelo, y que tú ahí le puedas decir, Señor, tú sabes que he estado orando, y tú ahí menciones cuáles son las cosas por las cuales has estado orando. Tú sabes que he estado orando por un esposo, por una esposa. Tú sabes que he estado orando por ese familiar que necesita de ti. Tú sabes las oraciones y las veces que he levantado mi voz para ver un milagro en mi salud. Señor, yo decido creerte. Yo hoy decido seguir creyendo, seguir santificándome, seguir sirviéndote, seguir creyendo que el Dios Todopoderoso sigue en control. El Dios que no deja de cuidarnos. El Dios que entregó a su único Hijo. El Dios que vino a la tierra para entregar su vida por mí y darme salvación y darme una nueva oportunidad con Él. El Dios que se reveló a mi vida hace 15, 14, 10, 2, un año, un mes, una semana. O el Dios que hoy se está presentando a mí. Señor, hoy yo decido creerte. Hoy yo te pido perdón, amado Dios, porque quizás había dejado de creer que tú podías hacer un milagro en mi vida. Que tú podías hacer ese milagro financiero, ese milagro ministerial, ese milagro emocional. Pensar que íbamos a quedar toda la vida, Señor, con una ansiedad, con una dependencia emocional, Señor. Y tú dices hoy, esta mañana, yo he escuchado tu oración. Tu oración no ha llegado en silencio. Yo no me he hecho a oídos sordos de los anhelos que hay en tu corazón, de las necesidades por las que tú has orado, Hijo. Señor, y que esta sea una mañana para recuperar la fe, para creer que tú sí puedes hacer un milagro, que como lo hablaba el pastor la semana pasada, tú todavía puedes hacer ese milagro de transformar lo normal, lo insípido, Señor, en algo totalmente diferente. Tú todavía puedes traer vida a lo que yo pensé que estaba muerto, Señor. Dile ahí en tu lugar. Y hoy yo decido creer.
Que tu corazón hoy se llene de esperanza, hermano, en el Dios Todopoderoso, en el Dios de lo imposible, en el Dios que no pierde el control de absolutamente nada de lo que sucede en tu vida. Señor, hoy te alabamos. Hoy adoramos y glorificamos tu nombre, porque tú eres fiel. Y sabemos que vendrá alegría y gozo y júbilo cuando escuchemos las grandes maravillas que tú harás, que tú seguirás haciendo con nosotros, amado Padre. Gracias, Jesús. Tu promesa sigue en Sí, pie. Señor, tú eres fiel. Dile, Señor, tú eres fiel, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos Estamos en tus manos, estaré. Eres fiel. En ti Gracias, Señor.